Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Ya descargaron el material en el Classroom? Ya está con nosotros el profesor Febres, a quien le voy a dar el rol de coanfitrión para que pueda compartir la pantalla. Hoy trabajamos cilindro. Y como les repetí y les conté, el material está en el Classroom para que lo puedan descargar. Buenas tardes, Marco, Evelyn, Mozambique, Omar, Ramsés, Eduardo. Eduardo, no te vi para la foto. ¿Quién más está por aquí? Ya. Buenas tardes, Andrea, ¿cómo estás? A ver, vamos a seguir llamando a sus compañeros, ya son las 12 para que puedan dar inicio a la clase. Bien, profesor, entonces podemos dar inicio y yo voy aceptando a los demás que se integren a la clase. ¿Me escucha, profesor? Ya, está bien, no hay problema. Ya.
Ya, listo muchachos. Ya, a ver pequeño, ¿se me escuchan? ¿Pueden lograr ver mi pantalla, todo para poder iniciar? ¿Sí? Ah, ya, lo máximo. Ya, lo que pasa es que estoy usando otra máquina que no es mía. En la mañana no pude entrar a dictar el primer bloque porque justo en la mañanita hicieron mantenimiento y cortaron la electricidad, pero no de mi casa, sino de la parte donde se jala el cable del internet. Y cuando no hay electricidad también se va toda esa zona, todo el internet. Por eso de que no pude entrar el primer bloque. Y obviamente mis máquinas no tengo internet, no puedo dictar desde ahí, pues, ¿no? Entonces me he prestado otra máquina y con eso, eh, para que no se perjudiquen ustedes, estoy dictando. O sea, no es como mi máquina, ¿no? Que ya uno tiene costumbre, esta es otra máquina diferente. Pero se puede hacer el esfuerzo, no hay problema, ¿ya? A ver, nos toca revisar el primer cuerpo redondo, ¿sí? Nosotros vamos a ver ahora el estudio de los cuerpos redondos, que son el cilindro, el cono y la esfera, ¿sí? Está separadito, uno por uno, ¿correcto? Uno por uno, ¿está bien? Entonces, en este sentido, nosotros vamos a empezar a detallar el primero de ellos, que es el cilindro. También examen requerido, ¿no? Por San Marcos. Pregunta de cilindro. Ha venido, por supuesto, en RM y también en geometría, ¿correcto? Estos cuerpos redondos, que son los que vamos a ver en esta semana, vamos a revisar con esferas, son las que se mezclan con los demás poliedros, ya sea con pirámide, ya sea con prisma, se mezclan, todas entre sí. Puede haber un cilindro, dentro un cubo, dentro un cono y dentro todavía de todos ellos una esfera, ¿no? Es por eso que se trabajan con estos sólidos, ¿sí? Ahora, no son los únicos, hay más, pero los únicos es bien difícil que se mezclen así. No tienen mucha relación, no tienen de repente mucho apego para poderse mezclar. ¿Está bien? Pero esas son las que tienen mayor cantidad de propiedades. Entonces empecemos a hablar del cilindro. Yo sé de que cuando uno escucha la palabrita cilindro, cuando uno escucha la palabra cilindro, de inmediato se nos forma en la mente la imagen del cilindro más común. ¿Cuál es el cilindro más común? El cilindro más común pequeño es el, por ejemplo, del tarro de leche, ¿no? Ese es un cilindro. ¿Te das cuenta? Ese es un cilindro, el tarro de leche. El atún también tiene forma de un cilindro. Se nos viene a la mente esa idea de cilindro. Pero cuando nosotros hablamos de cilindro, hablamos de una idea mucho más general que ese simple cilindro. Él es un tipo de cilindro, ¿ya? Él es un tipo de cilindro. Hay más, por supuesto, hay muchos cilindros. Entonces empecemos a hablarnos de la definición correcta de lo que es un cilindro. Muchos de repente no saben o de repente piensan que solamente existe ese cilindro. En realidad, cuando nosotros hablamos de cilindro, geométricamente hablamos de algo mucho más general. Entonces, si tú lees ahí, observas la definición, yo igual te lo voy a desmenuzar, ¿ah? Totalmente, palabra por palabra, pero léelo, interprétalo para que sepas. Ya está. A ver, ¿sí? Dice, es aquel sólido geométrico que se encuentra limitado por dos regiones, ojo, dos regiones que son curvilíneas y son paralelas y congruentes. Y esas regiones vendrían a ser las bases. Entonces, cuando yo digo que las bases son regiones curvilíneas, me estoy refiriendo, por ejemplo, a esto, mira.
esta región es curvilínea. Tiene que ser totalmente curvilínea, ¿sí? Por eso que como base se puede tener este tipo de región. Puedo tener como base también esto, ¿sí? Pero siempre tiene que ser una curva, siempre, ¿correcto? Siempre tiene que ser una curva. ¿Me dejo entender? Jamás, 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 jamás puede ser, en este caso, puede ser de repente ni siquiera mixtilíneo. O sea, si yo encuentro que una parte ya es segmento, ya deja de ser base para un cilindro, ya no es cilindro ya. Tiene que ser una curva total, ¿sí? Por eso dice región curvilínea. ¿Está bien? Ahora, dice que estas regiones, o sea, son dos regiones, deben estar de forma paralela, ¿sí? De forma paralela y también tienen que ser congruentes. Entonces, si yo cojo, mira, si yo cojo y coloco de base un círculo, es por eso que a nosotros se nos viene a la mente ese simple cilindro. Pero, por ejemplo, aquí te he dibujado de manera general un cilindro colocando las bases, mira, de manera curvilínea cualquiera. ¿Correcto? Mire esa base. Profe, nunca he visto un cilindro así. De repente en la práctica no lo hemos visto porque no es motivo de examen de admisión. Nos falta conocer más matemática para poder, ¿no? Para poder de repente trabajar con estos tipos de cilindros. Por la base más que todo. ¿Correcto? Entonces a este nivel, a nivel preuniversitario, no se ve problemas de estos tipos de cilindros. Se ven así algunas veces en la universidad. Cuando tú ingreses, probablemente pueda ser que te encuentres en el camino con un tipo de este cilindro, ¿sí? Y ahí te vas a dar cuenta que para nada hay comparación pues con el nivel pre, ¿no? Es otra matemática diferente. ¿Está bien? Entonces, a este nivel solamente hay que saber qué cosa es cilindro, cómo es que se forma un cilindro de manera general. ¿Está bien? Entonces aquí he dibujado dos cilindros que vienen prácticamente a tener la misma base, la misma forma de la base y también cambia, mira, la forma que tiene, ¿sí? Profe, este está como medio oblicuo, medio torcidito, más o menos por decirlo así, ¿no? Claro, precisamente tienen dos nombres diferentes. Este, ¿no? Por estar inclinado, así torcidito como le llamas, inclinado, ¿no? Se le llama cilindro oblicuo, ¿sí? ¿Por qué oblicuo? ¿Por qué oblicuo? ¿Por qué oblicuo? Oblicuo, ojo, oblicuo, porque las generatrices son oblicuas respecto de su base. ¿Sí? Cilindro oblicuo, ¿por qué? Porque las generatrices son oblicuas. Y este, cilindro recto, porque las generatrices son rectas, o sea, perpendiculares a la base. ¿Está bien? Ahora, profe, ¿qué es generatriz? Usted dijo generatriz. Ah, es que ahí entra la otra parte. Lateralmente se encuentra, mira, se encuentra limitado por una superficie cilíndrica. La superficie cilíndrica está compuesta de infinitos segmentos y todos ellos paralelos y congruentes, ¿sí? O sea, por aquí, a ver, vamos a ver, más o menos así, ¿no? Esta es una sola línea, ¿no? ¿Está bien? Y así, ¿no? Todos ellos son paralelos y congruentes y todos ellos son infinitos. Acá yo he exagerado en separarlos un poco para que lo veas, pero en realidad ellos están tan juntitos, tan pegaditos, o sea, a continuación de otro, y eso hace que determine la superficie lateral del cilindro. ¿Estamos? ¿Sí? Listo. Entonces tenemos, pues, ¿no? Que esa superficie lateral está compuesta de esos infinitos segmentos. A esos infinitos segmentos se les llama generatrices, ¿sí? Entonces no interesa
No interesa si este es generatriz, ojo, si es generatriz oblicuo o si es una generatriz recta. Ambas son generatrices. ¿Correcto? Listo. Entonces ya sabes que es un cilindro y ya tienes una idea más amplia. ¿Correcto? Porque ya sabes que la base puede ser cualquier región curva, cualquier región curvilínea. Entonces ahí lo he escrito, mira, AB es una generatriz y normalmente se denota con la letra G. Ahora, hablamos de la altura. ¿Qué cosa es la altura? La altura es la distancia que existe entre ambas bases. ¿Ya? La distancia que existe entre ambas bases. Por ejemplo, acá yo he cogido el puntito C y he trazado la altura. Pude haberla trazado dentro también. ¿Por qué? Porque las bases son paralelas. Es como que una base fuese el piso y la otra base fuese el techo, ¿sí o no? Todas las alturas son lo mismo. ¿Cuánto mide de tu piso a tu techo, por ejemplo? ¿No? Vamos a suponer que sea 3 metros. Y a esa altura es constante, ¿no? Si tú te vas a una esquina de tu cuarto y mides la altura, va a seguir siendo lo mismo. Ocurre lo mismo para el cilindro, ¿no? Lo he trazado afuera para no ser engorrosa la figura. Tú ya vas a ver dónde lo trazas, ¿no? Donde más te convenga, adentro, afuera, ya lo verás. ¿Estamos? En el otro caso, o sea, en el cilindro de la derecha, aquí, la generatriz coincide con la altura, tal y como puedes observar, ¿sí? La altura es la propia generatriz, por eso se llama cilindro recto. En cambio, en el otro no. En el otro la generatriz es oblicua, ¿cierto? Es más, se nota que la generatriz es mucho más grande que la altura. ¿Está bien? Para nosotros, para nuestro estudio que nosotros estamos elaborando, y lo que pide San Marcos es más que todo este cilindro, cuando la generatriz no coincide con la altura. Pero ya sabes que eso no siempre va a ser así. Hay cilindros del otro tipo. ¿Está bien? Profe, ¿qué es sección recta? Sección recta se origina cuando tú trazas un plano perpendicular a las generatrices. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, en el oblicuo, he trazado este planito, ¿cierto? Ya. ¿Qué cosa se está formando dentro? Adentro se está formando otra región, ¿cierto? Sí, se está formando otra región. Ya. Esa región pequeña, esa región tiene el nombre de ¿qué? Sección recta. No es con cualquier plano, ¿eh? Tiene que ser perpendicular a las generatrices, ¿sí? Perpendicular a las generatrices. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Listo. Entonces creo que con eso estamos de acuerdo, con eso se entiende, ¿cierto? Ya sabes qué es sección recta. ¿Y qué te van a preguntar para terminar esta idea, para terminar de darle forma? ¿Qué te van a preguntar? Lo mismo de siempre, ¿sí? Lo mismo de siempre. Te van a preguntar volumen y área, ¿sí? Sea el cilindro que sea. El volumen y el área siempre son preguntas que se te van a hacer. Para el caso pequeño del volumen tenemos dos formas de calcularlo. Uno es usando la base, área de la base con la altura, área de la base con la altura. El otro es con la sección recta, área de la sección recta con la generatriz, ¿sí? Con la generatriz. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Área total y área lateral. ¿Ya? El área total, pues, es el área lateral con el área
con el área de la base, pero como hay dos bases y son congruentes, lo multiplico por 2, pues. No vas a calcular el área por separadito, pues, ¿no? Una nada más por 2. ¿Correcto? Listo. Esta es la idea general, pequeño, del cilindro. Algunos quizás no sabían que la base puede ser cualquier región curvilínea, ahora ya lo sabes. Sí, ya tienes de repente un panorama más amplio del cilindro. ¿Está bien? Vamos a pasar al cilindro, que es motivo de examen de admisión. A ese cilindro que pide San Marcos, Católica, Agraria. ¿Sí? Ese cilindro es favorito para hacer pregunta de examen de admisión. ¿Cuál es, profe? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Tiene un nombre especial precisamente. Se llama cilindro recto, circular o cilindro de revolución. El nombre te da información. Una, ya te dije por qué recto. ¿Por qué era recto? Porque las generatrices son perpendiculares. Por eso se llama recto. ¿Ya? Por eso se llama recto. ¿Sí? Por eso se llama recto. ¿Ya? Y circular porque la base es un círculo. Profe, ¿y ahí puedo también jugar con el nombre? Claro. Por ejemplo, puede ser cilindro oblicuo circular. ¿Cómo sería, profe? Si dice oblicuo debe de ser con las generatrices inclinadas. Claro, pues pequeño así. Circular, la base es un círculo. Profe, ¿puedo decir elíptico? Claro, también. Cilindro recto elíptico. Profe, recto ya sé cómo es, perpendicular, y en vez de círculo ahora la base sería elipse. Claro, pues pequeño. ¿Me entiendes? Entonces, de manera que a ti te coloque que en el ejercicio, en el problema, tú vas a saber interpretar. La palabra circular es por la base. La palabra recto es por la generatriz. ¿Sí? A ver, profe, ¿cómo sería? Más o menos un cilindro de esa clase sería el que está por aquí, ¿ves? Base circular. ¿Correcto? Base circular. Ahora, el otro es cilindro de revolución. ¿Por qué se llama de revolución, profe? Ah, porque se dice que este cilindro también se genera, se determina cuando gira una región rectangular en torno a uno de sus lados. ¿Ves este rectángulo de verdecito? Ya. Mira este ladito, o 1 o 2. Ese ladito hay que considerarlo como fijo. No se mueve, ¿sí? No se mueve. Mantenemos fijo. Y ahora giramos alrededor de él el rectángulo. ¿Sí? Gira, 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 gira. Y el resultado de ese giro, 360 grados, el resultado pues es un cilindro. Es por eso que se llama cilindro de revolución. ¿Correcto? Por eso que se llama de revolución. Entonces tiene dos nombres, ¿no? Es lo mismo. ¿Sí? Veamos entonces aquí algunas observaciones. ¿Te has dado cuenta de que el hecho de que sea recto, la altura coincide con la generatriz? ¿Sí? ¿De acuerdo? Altura igual a la generatriz. El otro, la sección recta coincide con la base, ¿cierto? Porque si tú quieres trazar la sección recta, vas
la misma base. Entonces, hablar de la sección recta es hablar de la base, ¿correcto? Entonces, ese es el detalle, hay que tener cuidado. Veamos aquí algunos elementos. Algunos elementos para poderte explicar. A ver. Ya está. En primer lugar, si tú consideras acá el rectángulo, el lado que lo mantienes fijo, o sea, O1, O2, y si tú te vas al gráfico, O2 representa el segmento que une los centros. Cualquiera de ellos, si solamente cambia el nombre, si estás acá, es el lado fijo. Si estás acá en el cilindro, ¿qué cosa es? El segmento que une los centros. Ya ambos reciben el nombre de eje. Eje de giro o simplemente eje nada más. ¿Me dejo entender? Ahora, quiero que observes algo muy especial. Mira esta región rectangular. A, B, C y D. ¿Sí? Ese rectángulo es un rectángulo especial. Ese rectángulo tiene el nombre de sección axial, ¿correcto? En algún momento en el tema te van a decir, van a pedir, te van a mencionar, calcular el área de la sección axial. Dato, la sección axial mide 50 de área, ¿no? Así, pero se menciona en este cilindro. Y dicho sea de paso, es el único que tiene sección axial, ¿sí? Cuidado te digan, todo cilindro tiene sección axial, falso. Solamente este cilindro, ¿ya? Profe, ¿es ese rectángulo ABCD? Bueno, también lo puedo dibujar de otra forma. Por ejemplo, así. Ya, más o menos. ¿Ves ese rectángulo? Como que lo he hecho girar, ¿cierto? Y a ese rectángulo de rojo es una sección axial. Todas las secciones axiales son congruentes. Tú la puedes dibujar en cualquier forma, ¿sí? Solo que cuando, si quieres lo dibujas así como la de rojito, ¿sí? La dibujas, o si quieres en otra posición. Pero desde ya yo te digo que cuando tú dibujas un cilindro, automáticamente ya viene una sección axial de yapa, pues. Al dibujar el cilindro ya estás dibujando una sección axial, necesariamente. ¿Y cuál es esa sección axial? La que está aquí, A, B, C, D. Es el mismo rectángulo, ¿correcto? Ahora, no me vayas a confundir la sección axial con este rectángulo, ¿eh? Son cosas diferentes, ¿sí? Es más, la sección axial se nota que es más grande, ¿no? La sección axial tiene un lado que mide 2R. ¿Está bien? 2R. Y el otro, profe, el otro mide R, un ladito. Es más, los nombres son diferentes. El rectángulo de verdecito tiene el nombre de rectángulo generador, ¿sí? Rectángulo generador, o también le dicen engendrador. Entonces, uno es sección axial y uno es el generador. No se confunda. Profe, entonces la sección axial siempre va a ser rectángulo. Siempre, pequeño, siempre. Pero puede darse el caso de que sea cuadrado. Claro, eso está más abajito. Dice observación. Si la sección axial, ¿sí? Es una región cuadrada, en otras palabras, la generatriz es igual a 2R.
¿cierto? Porque en un cuadrado los lados son congruentes, pues. Entonces, si uno es generatriz, el otro sería 2R. ¿Está bien? G es igual a 2R. ¿Correcto? G es igual a 2R. ¿Ya? Entonces, el cilindro tiene un nombre especial. El cilindro se denomina cilindro equilátero. ¿Ya? Cilindro equilátero. ¿Me dejo entender? Cilindro equilátero. ¿Ya? El cilindro se va a llamar equilátero cuando la generatriz sea igual a 2R. ¿Ya? Problema, ¿no? Problema. Te dicen, se tiene el cilindro equilátero. ¿Qué te están diciendo? Resumen, G igual a 2R. Nada más. Así de sencillo, ¿ya? Cilindro equilátero, la generatriz es igual a 2R. ¿Qué se cumple? Lo mismo, eso sí no cambia. Volumen, área de la base con la generatriz. Pero ahora es más fácil, porque la base es pi r cuadrado, pues, ¿no? Círculo, pi r cuadrado. Multiplicado con la generatriz. Área, igual. El área total más 2 veces el área de la base. Rectángulo. ¿Sí? Rectángulo. El rectángulo pequeño, ojo, el rectángulo, mira, el desarrollo de la superficie lateral siempre es un rectángulo, ¿correcto? Eso es lo que debes de tener en claro siempre. Cuando alguien te habla del desarrollo de la superficie lateral, el desarrollo siempre va a ser un rectángulo. Profe, ¿puede ser cuadrado? Claro que puede, pero por lo general siempre es un rectángulo, ¿correcto? Bien, profe, ¿cómo hago eso? Cuando tú tengas un cilindro, tú sabes que hay infinitas generatrices. Mira, acá he trazado varias para que se note. ¿Correcto? Vas a coger una generatriz, la que tú quieras, ¿sí? La que tú desees. Coges una generatriz y por esa generatriz haces un corte. O sea, por aquí cortamos, ya está. Una vez que cortas, abres, ¿sí? Abres. Esta generatriz lo abres, ¿no? Abres al cilindro, lo extiendes, lo desarrollas. El resultado de abrir el cilindro sería este rectángulo. Se entiende que las bases están arriba, pues no arriba y abajo. Sí, olvídate de las bases, estamos hablando del desarrollo. Este es el desarrollo. ¿Está bien? Ese es el desarrollo. Entonces la generatriz no pasa nada, sigue manteniéndose, sería la misma. El detalle está en el otro. ¿Cuál otro, profe? El otro pequeño. Aquí, 2πr, ¿sí o no? ¿Sí? 2πr. ¿Qué es 2πr, profe? Es el lado del otro rectángulo. ¿Por qué es 2πr? ¿Por qué? Porque cuando tú me desarrollas al cilindro, esta línea, ¿no? Que es la circunferencia, al desarrollar se va a extender, ¿sí? Se va a extender, también se va a desarrollar. Y esa línea va a tomar esta apariencia, ¿sí? Si tú deseas, cuando vuelves a enrollar a tu cilindro, o sea, este puntito, lo llevas acá al otro puntito, entonces esta línea va a tomar la forma de la circunferencia de la base. Es por eso que él es 2πr, pues. Entonces, el área lateral es el área de esta región, pues, de una región rectangular. ¿Y cómo se encuentra eso? Fácil, base por altura, nada más. ¿Cuánto sería la base? 2πr, por eso lo tuve que calcular antes, pues. ¿Y la altura qué cosa es? La generatriz.
O sea, profe, el área lateral queda 2 pi RG. Sí, 2 pi RG. ¿Te das cuenta? 2 pi RG. Pero eso no quiere decir que tú vas a hacer todo eso, pues. ¿Sí? ¿Por qué, profe? Porque eso tú lo vas a hacer así, mira. Te piden el área lateral de frente a la fórmula. Yo lo he desarrollado, te he enseñado de dónde sale el análisis, ¿no? Pero área lateral, la fórmula. Ahora te lo he desarrollado porque hay problemas que te hablan de eso, para que sepas, ¿no? Cómo es que se desarrolla, cómo es que se determina. ¿Ya? Listo. Entonces, eso es en tanto al cilindro, ¿ya? Eso es en tanto al cilindro, ¿correcto? Ahora, ya sabes calcular el área lateral, todo lo que te van a preguntar del cilindro recto, ¿correcto? Todo eso más es lo que te van a preguntar. A ver, veamos por acá. Entonces, a ver, aquí un momento parece que se ha congelado. Ya. Podemos hablar entonces ahora del tronco de revolución. Ya. ¿Qué sucede con el tronco? Lo que sucede pequeño con el tronco es de que cuando, por ejemplo, para admisión no se ha presentado problema de tronco. No, es más, no se preguntaba, pero estaba ahí, habían los problemas de la presa San Marcos, ¿sí? O sea, pero si viene, ¿no? Son preguntas no difíciles, sino aplicativas, para aplicar nomás las fórmulas, ¿sí? Para aplicar las fórmulas, ¿está bien? Entonces, ¿cómo es un tronco, profe? Un tronco de cilindro de revolución. Claro, es un tronco de cilindro de revolución, ¿por qué? Porque viene del cilindro de revolución. O sea, si el cilindro es de revolución, su tronco se va a llamar de revolución. Si el cilindro es oblicuo, su tronco se va a llamar oblicuo. ¿Sí? Tronco oblicuo. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces tenemos el tronco de cilindro de revolución, que es el cilindro que a ti te van a preguntar de examen de admisión. ¿El oblicuo? No, pero te estoy mencionando que todo cilindro tiene su tronco. ¿Cómo se genera? Se traza un plano secante al cilindro. Por ejemplo, aquí, mira aquí a la izquierda, acá está mi cilindrito, ¿no? Ya, entonces voy a trazar un plano secante y no paralelo, ¿sí? No paralelo. ¿Cómo es no paralelo? No paralelo tendría que ser más o menos así, ¿no? Ahí está, ¿ves? Un plano inclinado, pues, ¿no? Un plano no paralelo. Entonces acá hay dos porciones, ¿no? La de arriba y la de abajo. Cada una de esas porciones, la de arriba y la de abajo, ¿sí? La de arriba y la de abajo se llaman, ¿qué cosa? ¿Se llaman qué? Se llaman ¿qué? Se llaman tronco de cilindro. Entonces voy a coger una porción.
cualquiera de las porciones. Y esa porción lo voy a estudiar aquí al ladito. ¿Ves? Ya sabes el origen, pues, de un tronquito. Ahora, características. En un tronco, pues, pequeño, todas las generatrices van a ser diferentes. Por ejemplo, desde este punto hasta el otro punto, todas esas generatrices son diferentes, pues. ¿Sí? Varían, una es más grande que la otra y así sucesivamente. Pero de todas esas generatrices, hay una que es la más pequeña. A ella se le llama la generatriz menor o generatriz mínima, que es la G minúscula que he colocado aquí. El otro es la generatriz más grande. Se le dice generatriz mayor o generatriz máxima. Le he llamado G mayúscula. ¿Ya? Generatriz máxima, generatriz mínima. ¿Estamos? Ahora, como varía las generatrices, aquí sí nosotros vamos a utilizar al eje. ¿Correcto? Nosotros vamos a utilizar al eje. ¿Correcto? Utilizamos al eje. ¿Cómo así, profe? Porque el eje va a ser constante. ¿El eje qué cosa es? La línea que une los centros. ¿Está bien? Centro de la base superior y centro de la base mayor. Con esa línea vamos a trabajar. Siempre vamos a necesitar el eje. ¿Y cómo vamos a calcular el eje? Fácil, con una formulita. La generatriz máxima más la generatriz mínima sobre 2. ¿Por qué, profe? Porque acá hay un trapecio. ¿Sí? ¿No ves que 7 es el centro, punto medio? Abajo también centro, punto medio. Entonces, por trapecio, el eje se calcula como la G máxima más la G mínima sobre 2. ¿Sí? Como la mediana, pues, del trapecio. G máxima más G mínima sobre 2. ¿Ya? Así se calcula el eje. Ese eje vamos a necesitar. ¿Qué más vamos a necesitar? La base. Ahora, ¿te has dado cuenta que cuando es tronco, las bases son diferentes, pues? Una base es elipse, la otra base, ¿qué cosa es? Círculo. Una base es elipse y la otra es círculo. ¿Qué base vamos a usar, profe? La base circular. Bueno, en realidad utilizamos la sección recta, pues. Pero ya te he dicho que cuando es de revolución o sea es recto, la sección recta coincide con ¿quién? Con la base. Entonces, ¿para qué voy a trazar la sección recta? Pues, si es la propia base, entonces trabajo con la base nada más. Profe, me ha hecho pensar, ¿y si el cilindro fuese oblicuo? Ah, entonces tienes que trazar la sección recta. Ahí sí. Si es un tronco de cilindro, hay que trazar la sección recta. ¿Sí? Si fuese el tronco oblicuo, ahí sí se traza la sección recta. Pero aquí este cilindro es recto, entonces normal, no hay problema. La base coincide con la sección recta. ¿Sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Cómo se calcula el volumen? El área de la base multiplicado con el eje. Pero en este caso te he dicho que se toma como base el círculo. Más fácil todavía, ¿no? Pi r cuadrado por el eje. Área lateral. Si te das cuenta, aquí al costadito está, mira, el área lateral, ¿qué cosa es? 2 pi r g, ¿sí o no? ¿Sí? 2 pi r g es acá. Pero eso es porque la generatriz es constante. En cambio, en el tronco, las generatrices varían, pues. Entonces, ¿cuál es lo constante? El eje. Entonces, ¿cómo te queda? 2 pi r por el eje. ¿Y el área total? Ah, el área total tienes que sumar, pues. El área lateral, que ya sabes, el área lateral, más el área de la base 1, o sea, el círculo, y el área de la base 2, la elipse.
El total es el total, pues, ¿no? No hay fórmula definida, hay que sumar, pues, caballero, parte por parte. ¿Sí? Listo, pequeños. Eso sería en tanto a lo que es cilindro, pues, ¿no? ¿Alguna consulta, duda, aclaración? ¿Sí? A ver, pregunta, creo que ya me abandonaron ya. Consulten, chicos, con confianza, sino para empezar a resolver los problemitas. ¿Ninguna? Ya. Seguimos entonces, ¿ya? A ver, vamos a coger por acá. A ver, ¿se puede observar? ¿Se ve mi pantalla? Estamos agrandando porque como no es mi máquina, por lo menos lo ha agrandado un poquito más. Ya, chévere, gracias Evelyn. A ver, dice el primer problema tipo examen de admisión. En un cilindro, ojo que esto generalmente viene en la parte de RM, en la parte de razonamiento geométrico. En un cilindro de 8 pi de diámetro, se entiende entonces que el radio es 4 pi. ¿Está bien? El radio es 4 pi. ¿Qué más dice? Se introduce un hexaedro regular de 4 pi de arista. ¿Qué altura sube el nivel del agua? Ya. Evidentemente, si tú tienes un recipiente, sí, y eso se ha visto, ¿no? Es normal, es el principio de Arquímedes, la fuerza de empuje, todo eso. Si tú en cualquier recipiente introduces cualquier sólido, obviamente el nivel del agua sube, ¿cierto? Sube el nivel del agua. ¿Te das cuenta? Entonces, pero, profe, si sube el nivel del agua, ¿cuánto sube? Eso es lo que vamos a calcular, ¿sí? Ya, pero ¿por qué sube el nivel del agua? O sea, aparece como que si fuese un incremento, ¿no? Un incremento de agua porque por eso se ha desplazado el nivel, pues. Eso ocurre porque el volumen del sólido que se introduce tiene que ser igual al volumen desplazado, pues. ¿Me dejo entender? Mira, por acá. Acá tengo un recipiente con esta cantidad de agua a este nivel. Yo voy a introducir un cubo ahora, dice, ¿no? Ahí está el cubito, ¿sí? Lo mires por donde lo mires, ahí está el cubito de 4 pi de arista. ¿Correcto? Obviamente, si tú introduces algo, ya sea cubo, esfera, cono, lo que tú quieras, esta agüita va a subir, pues, ¿no? Se va a incrementar necesariamente, ¿sí? Sube una cierta cantidad. ¿Cuánto sube, profe? Eso es lo que nos preguntan, pues. Pero si tú ya sabes que ese nivel del agua sube, tú te habrás dado cuenta acá, profe, la posición inicial era acá. Ha subido hacia este nuevo nivel.
Entonces, ¿te has dado cuenta que este volumen de líquido debe de ser equivalente al volumen de este cubo, pues? Si no, no se hubiese desplazado, pues, ¿no? Por eso que Arquímedes dijo, ¿no? Cuando él se entró a bañar, él tenía pues una tina llena de agua. Y cuando él se entra a bañar, obviamente si tú te introduces en la tina y la tina está totalmente llena, hay líquido que se va a derramar, ¿sí o no? Y a ese líquido que se derrama equivale al volumen pues de Arquímedes, ¿no? Porque tú estás introduciendo un volumen, pues. Entonces ahí fue cuando la palabra, ¿no? La palabra conocida como eureka, ¿no? Él dijo eureka, lo encontré, ¿no? Entonces ahí es donde sacamos como desde ese principio de que el volumen de este cubo es equivalente al volumen de este cilindro. Ese es nuestro planteamiento. Con ese planteamiento el problema se cae. Muy bien la A, Rodrigo. A ver. Decimos el volumen del incremento es el volumen del cubo. Pero el incremento es un cilindro de agua que ha subido. Calcúlale. ¿Cómo es el área de la base con la altura? Y del cubo, la arista al cubo. Reemplazo. La base es conocida, pues la misma base del cilindro, pi por radio al cuadrado. Su radio es 4pi. Y la altura, acá voy a colocar a la alturita. ¿Está bien? Esa es la alturita h, lo que se ha incrementado. ¿Sí? Pi por radio al cuadrado por la altura. Y del cubo, la arista al cubo. ¿Cuánto es la arista? 4pi, dice el problema. Reemplázalo. 4pi al cubo. Ahora hay que terminar de operar esto, pues. Despejamos el h y correcto, ¿no? La respuesta sería la A, pues, ¿no? 4. En este caso, centímetros sube, ¿no? El nivel del agua. ¿Ves? Ya este problema se repite de un montón de formas. En admisión, mira cómo ha venido. Sea cilindro, pero pueden usar cualquier recipiente. A veces como recipiente usan un prisma y dicen se tiene la piscina, se tiene la batea, ¿está bien? Y no solamente se introducen cubos, a veces te dicen se introducen 3 esferitas, ¿sí? 3 esferas congruentes. Se introduce conos, cubos, o a veces inclusive te dicen se introduce un metal y el agua sube. O sea, el procedimiento no va a cambiar. ¿Sí? Tratarán de disfrazártelo, pero ya esa es la idea. El volumen del incremento, ¿sí? Es igual al volumen del sólido que se introduce. Ya, eso es lo que rescata de este problema. A ver, permíteme, me olvidé de guardarlo, ¿no? Vamos a guardarlo. Ya está. A ver a ver, vamos a agrandarlo un poquito. A ver, ¿cómo haríamos acá?
alguna idea, ¿no? Ajá, dedo. A ver, vamos a ver. Te leo el problema. Un cilindro recto está en el interior de un cuarto, entonces uno ya debe de tener la capacidad de percepción, ¿no? De imaginarse algunas cosas, porque no es tan complicado. Claro, hay sólidos que sí son complicados, pero en este caso son comunes, ¿sí? Dice, se tiene un cilindro en el interior de un cuarto. Ese cubo que he colocado, ¿sí? Ese cubo, a ver, si yo quiero lo saco, lo he colocado para que te guíes, que es el cuarto. La base está apoyada en el piso. Ya, ese que sea el piso. Es el plano de gris. Vamos a sacar estas rayas. Ahí está. Las proyecciones sobre el techo y sobre una pared me las dan. Calcular el volumen del cilindro. Ajá. A ver, primero empiezo. La proyección del techo. O sea, ese cilindro lo tengo que proyectar en el techo. ¿Qué tengo como resultado en el techo? Si tú quieres ver qué cosa hay en el techo, es como que si lo miraras desde arriba. Y al mirar desde arriba, desde el techo, lo que vas a tener es un círculo. ¿Sí? Esa es la proyección. Un círculo. ¿Está bien? Un círculo. Ah, ya. O sea que si yo digo acá, en el techo se observa un círculo, entonces el área es pi r cuadrado. Y ese r es el mismo radio de la base. Pero eso por dato me dice que es 4pi, pues. Se va el pi, raíz cuadrada, 2. ¿Sí? 2. Por lo menos ya calculaste el radio. Ahora me dices sobre una pared. Profe, ¿sobre qué pared? Sobre cualquier pared. Entonces vamos a verlo a ver ahora. A ver, si yo lo miro así, sobre una pared se proyecta, entonces en la pared voy a observar un rectángulo. ¿Sí? Acá está la pared, pues. Si tú lo observas a través de la pared de frente, la proyección sería este rectángulo. Donde 2R es un lado. Y esto, profe, eso sería la generatriz. Entonces decimos, en la pared se observa un rectángulo. ¿Cuál es el área? Profe, base por altura, pues de la región rectangular, claro. ¿Cuánto es la base? 2R. ¿Cuánto es la altura? G, ahí está. 2 pi r g. ¿Igual a qué? Igual a 10i, igual a 16. ¿Está bien? Simplifico, no olvides que el radio es 2. ¿Sí? Y la generatriz me sale 4. O sea, ya tienes radio, ya tienes generatriz, ya tienes todo. Calculas el volumen. Pi por el radio al cuadrado. ¿Sí? Y la generatriz, ¿no? Entonces la respuesta sería 16 pi. ¿Sí? Listo. Guardamos.
A ver aquí. A ver acá. Ya. ¿Alguna idea? Ya, a ver, leemos ya. Esto es más que todo de planteo, ¿sí? Plantear. No hace falta el dibujo, lo he dibujado para que lo observes. Dice, se tiene un tubo de longitud L y diámetro D. Si se triplica D y L, calcular la relación entre el área total del primer y segundo tubo. Bien, entonces, si en el primer caso mi tubo tiene, en este caso, diámetro D, el radio es de medios, ¿sí? Y si se triplica el diámetro, si triplicas el diámetro, también es coherente decir que se triplica el radio, pues. Triplicando el radio, triplicas el diámetro. Entonces quiere decir de que si era de medios, ahora va a ser 3 de medios. ¿Sí? 3 de medios. Entonces, calcular la relación entre el área lateral del primer y segundo tubo. Veamos. También triplicamos L, ¿ah? Entonces le he llamado G. El otro sería 3G. ¿Por qué? Porque se ha triplicado. Ahora calculemos las áreas laterales. A ver, el área lateral del pequeño es 2πrg. 2πr, r de medios. G, ahí está. Otro. 2pi, el X raya, 3 de medios. ¿Sí? Y la generatriz, como ha quedado triplicada, 3G. Entonces, al dividir, obviamente, evidente es la respuesta, ¿no? Un noveno. Facilito. Vamos a guardarlo. A ver, otro similar. Este también es de RM, ¿sí? Es de RM, también hay que plantear ahí. Solo que este es un poquito más trabajadito.
A ver, vamos a resolver ya. Bien, dice que en un cilindro cuya altura es 4, el radio de su base mide R al aumentar la altura en 12 ya. Primera parte, ¿ya? Al inicio, el radio no lo conozco, le llamo R. La generatriz o la altura también dice que es 4. Ahora dice, al aumentar la altura en 12, ¿sí? Una cosa es aumentar la altura a 12 y otra en 12. Si ya había 4 y yo le aumento 12, entonces la nueva altura va a ser 16. Entonces, el volumen aumenta en X. Ajá. Entonces, calculo el volumen. O sea, con estos datos, mira, si yo lo dejo normal, con R y con 4 de generatriz, y yo calculo mi volumen va a salir, pues, digamos, un V, pues, ¿no? Volumen V, ya tiene un volumen. Pero si yo incremento la altura, entonces mi volumen también va a aumentar. ¿En cuánto aumenta? Dice, aumenta en X. O sea, eso se entiende así. Si al inicio mi volumen era V, ahora va a ser aumentado en X cuando se aumente la altura en 12. Como era 4 y yo le aumento 12, sería ahora 10 y 16. ¿Está bien? 16. ¿Sí? Ya. Esa es la primera parte. Seguimos leyendo. Ahora dice si el radio de la base aumenta en 12 también. El volumen sigue aumentado en X. O sea, si el volumen era igual V, ahora va a quedar aumentado en X, pero si le aumento el radio. Entonces mi otro planteamiento sería esto, ¿sí? Pi, ahora el radio ya no va a ser R, sino sería R más 12, porque se está aumentando en 12. R más 12 aquí, ¿correcto? R más 12, y aquí sería al cuadrado, ¿no? R más 12, todo al cuadrado. Y la generatriz sigue igual, no se ha aumentado nada, queda igual. Y entonces cuando se aumenta el radio en 12, ¿qué quiere decir? De que el volumen queda aumentado en X. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a hacer es igualar nada más, ¿no? V más X, igualamos. Entonces, al igualar tenemos esto, pues. Se va el pi. Y ahí ya tú lo manejas, pues, ¿no? Ese es álgebra. Yo, por ejemplo, voy a sacar raíz cuadrada miembro a miembro. Ya se fue el pi. Saco raíz cuadrada, acá me sale 4R. Saco raíz cuadrada, me sale R más 12, porque se va el cuadrado, y 2. Ya más o menos me queda esto. Y ahora solamente es cuestión de operar nada más. Pues al operar, el radio te va a quedar 12. Y eso es lo que pide el problema. ¿Correcto? Ya está. Guardamos.
Siguiente. Mira, este es algo nuevo de la pre. Oblicuo. Ya. A ver. Léelo, por favor. Trata de entenderlo. Aquí lo que hay que rescatar es de repente la relación que existe con la sección recta y la base. Hemos visto que existe sección recta. ¿Está bien? Ahora, cuando un cilindro tenga de base un círculo, estoy hablando del oblicuo, por si acaso, cilindro oblicuo, ¿ya? Cilindro oblicuo. La base ya te he dicho que puede ser cualquier cosa, puede ser círculo, puede ser elipse, ¿está bien? Puede ser círculo, puede ser elipse. Ahora hay que hablar de esto. Cuando la base sea un círculo, la sección recta sale elipse. O sea, siempre ocurre lo contrario. Profe, ¿y si la base es elipse? La sección recta va a ser un círculo. ¿Sí? Siempre va a ocurrir lo contrario. Base elíptica, sección recta, círculo. Base circular, sección recta, elipse. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, pensando. ¿Sí? Venimos por aquí, pensando. A ver, piensa conmigo. En el momento que te dicen que este cilindro es oblicuo, tú no sabes qué base es, o círculo o elipse, no sabes qué base es. Pero si tú lees detenidamente, dice el radio de la sección recta. Ajá, radio de la sección recta. Quiere decir que la sección recta tiene radio. Y si tiene radio, por ende la base sería círculo. Ya. Como la sección recta es círculo, entonces la base tiene que ser elipse. Eso ya queda como un teorema para ti. El problema dice, repito, el radio de la sección recta. Profe, el radio. Entonces la sección recta es círculo. Si la sección recta es círculo, quiere decir que las bases son elípticas. Ya está, ya. Cerrados ahí. ¿Sí? Entonces me están dando pues el radio, 2 raíz de 3. La generatriz está inclinada 60 respecto a la base. Claro, se nota pues, ¿no? Que está inclinada. ¿Cuántos 60 grados? La altura es el doble del diámetro de la sección recta. Ya. Mira por aquí. He trazado la sección recta. Ahí está. Tú sabes que la sección recta tiene que ser perpendicular a las generatrices. Ahora lo he trazado por aquí, pero pude haberlo trazado más arriba, por en medio, por donde yo quiera. Lo he trazado ahí para que observes ahí de cerquita la base y la sección recta. La sección recta es círculo y la elipse sería la base.
Como me dice que el radio es 2 raíz de 3, el diámetro es 4 raíz de 3. ¿Está bien? ¿Sí? El diámetro es 4. Ahora la altura. Y acá dice que está inclinado, pues, ¿no? Que está inclinado 60 grados. Pero un momentito, tú dices que el ojo, este pequeño, la alturita, tiene una condición. La altura es el doble del diámetro de la sección recta. Por eso que acá el radio es 2 raíz de 3, el diámetro es 4. El doble es la altura. El doble de 4, 8 raíz de 3. ¿Está bien? Listo. Esos son datos. Esos son datos. ¿Ya? Esos son datos. Calcular el volumen. Calcular el volumen. Bueno, profe, para el volumen había dos fórmulas, claro. Uno con la base y uno con la sección recta. Vamos a usar el de la sección recta. ¿Por qué? Porque tengo la sección recta. Profe, falta la generatriz, pero eso sale al ojo. Porque como este es 8 raíz de 3 y esto es 60 ya pues pequeño por el notable. Por el notable puedes encontrar la generatriz. ¿Cuánto sería? 16, pues, ¿no? 16. Claro, porque a 60 se le opone K raíz de 3, pues a 30K, esto sería 2K. 16. Ahora que ya tienes la generatriz, ahí está la fórmula, mira. Te he ayudado un poco. Reemplazamos. Acá estaría pi, el radio es 2 raíz de 3 al cuadrado. ¿Sí? Y la generatriz sería 16, pues, ¿no? Ahí está, estoy reemplazando nada más en la fórmula. Al operar eso, 192 pi. Esa sería la respuesta, ¿no? Este es un problemita de la pre, pues, ¿no? En la pre sale, por si acaso, así de oblicuo, pues. A ver, vamos a guardarlo. Ya, a ver, este problema también es bonito, ¿ya? A ver, léelo conmigo, ¿ya? Dice que en la figura se muestra un tronco de cilindro circular recto. DC mide 5, ahí está el dato. Te dan el dibujo todavía, te ayuda. Profe, esfera todavía no hacemos, ya sé pequeña, pero la esfera no se necesita acá. Te dicen, profe, que el área de la superficie esférica es 9 pi. Ya, pero por cultura sabemos eso, pues, ¿sí? El área de una superficie esférica es 4 pi r cuadrado. Lo vamos a hacer, por supuesto, cuando lleguemos. Pero ya te estoy diciendo que esto es 4 pi r cuadrado. Y eso lo tienes que igualar a ¿cuánto? A 9 pi. Cancelas y todo esto es para calcular el radio de la esfera. ¿Cuánto es el radio de la esfera? 3 medios. Ya está. Ahora la pregunta es el volumen del tronco. Y el volumen del tronco también te enseñé. Fórmula. Área de la base con el eje.
Profe, no tengo el área de la base, pero lo vamos a calcular haciendo estos trazos, pues mira, ¿sí? Como ya calculaste el radio de la esfera y estás viendo que es tangente, ya ese es un problema de geometría plana, ya. Problema clásico. Por eso que trazo radio perpendicular, y acá se forma, ¿qué cosa? Un rectangulito, ¿sí o no? Donde la base de arriba mide ¿cuánto? 3 medios, 3, ¿cierto? 3. Entonces, ese 3 se va a trasladar aquí abajo también, y de ahí puedes deducir el radio. O sea, el radio de la base también es 3 medios. Así para que puedas observarlo mejor. ¿Está bien? Ahora, te das cuenta de que esa esfera hace papel de una circunferencia en la sección axial, ¿cierto? ¿Sí? De una circunferencia inscrita en ese trapecio rectángulo. Entonces puedes aplicar ahí ¿qué cosa? Puedes aplicar ahí el teorema de Pitot. ¿Te acuerdas? Circunferencia, Pitot. Entonces decimos acá, por Pitot, sumamos lados opuestos. G máxima más G mínima. ¿Sí? Lados opuestos, mira, arriba te lo dan 5, lo dice el problema. Abajo lo has calculado. 3, pues, ¿no? 3 medios más 3 medios, 3. Pero, profe, yo sé que el eje se calcula con la generatriz máxima más la generatriz mínima sobre 2. Pero como ya has calculado la G máxima más la G mínima, te sale 8. Ese 8 llévalo y con eso terminas el problema. ¿Cuánto salió el eje? 4. ¿Sí? El eje salió 4. Este eje ya lo vas a reemplazar. Seguimos. Profe, ¿y el radio? El radio ya lo has calculado, pues el radio de la base es 3 medios gracias a la esfera. Por eso que está acá pi, el radio 3 medios al cuadrado, y ahí por 4. La respuesta sería 9 pi. Vamos a guardarlo. Vamos al siguiente. El siguiente es bonito, ¿eh? También de la pre. Ya, mira. Hay que leer y observar y con cuidado, ¿ah? Algunos lo interpretan y a veces no les sale clave porque interpretan de otra forma. Dice, se tiene un vaso cilíndrico circular. Ahí está, mira, ese vaso es el vaso cilíndrico. Me dan el radio, chévere. ¿Sí? Y dice que está lleno de agua. Ese es el recipiente lleno de agua. Se trazan dos planos paralelos, ¿sí? Dos planos paralelos que distan 8 y que intersecan a las generatrices del cilindro, ¿sí? Formado con un ángulo de medida 53. Ya. Primero vamos a trazar dos planos de esta forma. Ahí están los dos planos.
¿sí? Esos dos planos. Son paralelos. Profe, pero ¿por qué tienen que estar en esa posición? Ah, porque si tú sigues leyendo, el problema dice que esos planos deben de formar 53 con la generatriz. Ya. O sea, acá le tengo que colocar 53, claro. Forma 53. Profe, acá arriba también, claro, si quieres colócalo. Profe, acá también, claro, si quieres colócalo. Profe, acá abajito también, si quieres colócalo. Yo estoy colocando uno nada más. Sí, el problema dice que funciona con los dos planos. Forman 53 con la generatriz. ¿Qué más? Que distan 8, dice, la distancia entre los planos. ¿Cómo es la distancia entre dos paralelas? Profe, la perpendicular, claro, ¿no? Es como que si tú tienes tu techo, tienes tu piso, dos planos paralelos. ¿Ya? ¿Cuál es la distancia? La altura, ¿cierto? La perpendicular. Esa viene a ser la altura, la distancia entre ellos. Ahí está. La distancia dice que es 8. He trazado de ahí para aprovechar pues ese dato. ¿Correcto? Listo. Calcula el volumen de líquido que se encuentra entre los planos. Ajá. Entonces te habrás dado cuenta que esto que se acaba de formar adentro es un cilindro oblicuo, pues. Solo que utilizan el pretexto de decirte calcular el volumen de líquido que se encuentra adentro. Ya, pues, ¿no? Se trataría del volumen, el volumen del cilindro, ¿correcto? Y la fórmula no cambia, pues la misma. Te enseñé la fórmula. Entonces vamos a calcular el volumen del cilindro. Mira, como este es 53 y esta distancia es 8, el problema dice que distan 8, fácil encontramos la hipotenusa por el notable, ¿sí o no? 8, la hipotenusa 10, por el 3, 4 y 5, pues, ¿no? 3, 4 y 5, ¿sí? ¿Correcto? Ya está. Ahora, para calcular el volumen hay dos fórmulas. Uno con el área de la base y la altura. Y si tú observas, tienes la altura, pero la base no la tienes. Profe, la base es el ICSED. Ya ves, te vas a meter con caminos espinosos. Pero se puede hacer, sí se puede hacer. Se va a complicar, pero se puede hacer. La otra forma es con la otra fórmula, área de la sección recta. ¿Está bien? Área de la sección recta con la generatriz. Y mira, observas, la generatriz sí la tienes. Es 10, pues. Profe, falta el área de la sección recta. También la tienes. ¿Dónde, profe? Acá. ¿Ves? La propia base es perpendicular a estas generatrices, pues. Entonces, eso hace papel de sección recta. Sigue siendo, mira, perpendicular a las generatrices. Puede estar más abajo, más arriba. ¿Correcto? ¿Y qué se ve de ella, profe? ¿Sí conoces, pues, la base? Entonces, el radio, ¿cuánto sería? El radio sería el mismo radio de la base. Y el radio de la base te lo dan desde el inicio. Ahora sí, fórmula. Sería pues el área de la sección recta con la generatriz. Reemplazo, ¿sí? Pi por el radio al cuadrado. El radio es el radio de la base, pues es la misma situación. Y ahora la generatriz salió 10, solamente me queda operar.
90 pi sería la respuesta. ¿Está bien? Ya está. Lo guardamos aquí pequeño y ahí nos vamos a quedar, chicos. Ahí nos vamos a quedar. ¿Sí? Terminen lo demás pequeño. Nos quedamos ahí. Nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Cuídense. Chao, chicos. Gracias, profesor. Bien, entonces vamos a subir las grabaciones de la clase, chicos. Ya subí la de geografía, ahora solo falta economía y geometría para poder compartir las 3 clases del día. También por la tarde subiré las tareas y nos vemos mañana en tutoría 8 de la mañana. Vamos a tener tutoría y luego pues nuestras clases de álgebra, física e historia del Perú con el profesor Francisco Mendoza. Que tengan una bonita tarde, chicos. Hasta luego.